Deuteronomio capítulo 6, versículo 4 en adelante. Y cuando usted lo encuentre me regala un amén. Dice la palabra de Dios: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando por tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén. Oramos. Gracias te doy, Señor, por este día. Gracias, Padre Celestial, por darnos la oportunidad de reunirnos como hermanos, juntos en armonía en este lugar. Rogamos, Dios, que sea tu palabra siendo hablada en este día, que seas tú, Señor, hablando por medio de mí, Señor, que solo sea yo un canal del mensaje que has preparado para la iglesia en este día. Que tu palabra corra, Señor, por todos los lugares de este templo, que esta palabra se haga realidad en cada uno de nuestros corazones. Gracias, Dios Todopoderoso, por permitirnos alabarte, por permitirnos estar en tu presencia. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden tomar asiento. No cierre su Biblia, déjela abierta. Vamos a ver el libro de Génesis, capítulo 22. Libro de Génesis, capítulo 22. El texto base es Deuteronomio. El principio que debemos aprender el día de hoy es el que está en Deuteronomio. Vamos a mirar por un momento el libro de Génesis, capítulo 22. ¿Lo tiene conmigo? Dice la Biblia: Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno, y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto, y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. La palabra de Dios, estamos en este tiempo que lo hemos llamado tiempo de primicias. Y vemos que en el libro de Génesis capítulo 4 se presenta como la primera ofrenda de primicias entre Caín y Abel. Pero a medida que yo leía este texto, el Génesis 22, hablando sobre Abraham llevando a su hijo al sacrificio, entendí que Abraham estaba entregando una primicia. El concepto de la primicia no es tanto lo primero, sino lo mejor, porque Dios se merece ¿qué? ¿Qué se merece Dios? En el ámbito de la cosecha se entiende por lo primero, porque la primera cosecha de todo terreno es la mejor. Toda cosecha de todo terreno, la primera es la mejor. Por eso se hablaba de la primera cosecha, entregársela a Dios, no por ser primera, sino por ser la mejor. Y vemos acá en el versículo 2 una de las características que tenía Isaac, que eran muy importantes para el corazón de Abraham. Dios le dijo a Abraham: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, ¿a quien qué? ¿A quien qué? A quien amas.
Para Abraham, Isaac tenía un lugar muy especial en su corazón. Recuerde que Abraham había tenido un hijo anteriormente, no era el hijo de la promesa, no era el primogénito, no era sobre el cual recaía la promesa, que era Ismael, y a él lo había tenido que enviar fuera de su casa. Con este hijo, que era su único hijo, el cual él tenía ahí, Isaac, él tenía un aprecio por él porque era un milagro de parte de Dios. Sara, su esposa, tenía cerca de 100 años cuando ella le dio este hijo a él. Imagínese usted una señora de muy avanzada edad, de cerca de 100 años, dándole de amamantar a un bebé de solo meses. Sara dijo: Dios me ha hecho reír porque a esta edad dice que yo amamantando un hijo. Pero este niño, al ser el niño de la promesa, obviamente había tomado un lugar muy especial en el corazón de Abraham. Y en este momento Dios le dice: el hijo al que amas, este hijo al cual tú tienes tanto aprecio en tu corazón, sacrifícalo. Llévalo al lugar donde te voy a decir y ahí lo vas a sacrificar. Lo curioso es la reacción de Abraham. Yo estoy seguro, si alguno de ustedes les dijeran que tendrían que traer su hijo al altar y sacrificarlo aquí, la mayoría de ustedes saldría corriendo. Y los que lo hacen lo harían como renegando: ¿y por qué mi hijo? ¿Por qué no otra cosa? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Y mire la reacción de Abraham. Dice el versículo 3: y Abraham se levantó, ¿cuándo? No se levantó e hizo pereza y pensó si se debía hacer o no se debía hacer, sino que automáticamente dice: y Abraham se levantó de mañana y enalbardó su asno, preparó su asno, y tomó consigo a 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó la leña y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Caminaron 3 días, dice. Al tercer día Abraham alzó sus ojos y vio el lugar. ¿Desde dónde? De lejos lo vio. Entonces Abraham le dice a los siervos: esperen aquí, que yo voy a ir con el muchacho. Y es aquí donde vienen las escenas cruciales. Lo primero es que Abraham va caminando con el cuchillo en una mano y con el fuego en el otro, y a Isaac le colocan la leña encima. Esto nos da una pista de la edad que tenía Isaac. Isaac no podría haber sido de 2 o de 3 años, porque obviamente al ponerlo a cargar leña no era un niño pequeño, era un niño grande con fuerza que ya podía cargar. Y al tener esto, el muchacho, lo otro que nos enseña es que Abraham no era un hombre ajeno a los sacrificios, y tampoco lo era Isaac. Muy seguramente Isaac había visto a su padre hacer sacrificios muchas veces, porque él hizo la matemática. Dijo: aquí está el fuego, aquí está la leña y el animal. Isaac no era una persona ajena a los sacrificios. Muy seguramente Abraham, su padre, había practicado muchos sacrificios en adoración a Dios, y Isaac ya tenía la inteligencia suficiente para saber que se necesitaba leña, fuego y un corderito. Y es ahí donde él despierta y dice: papá, hijo, bueno, yo tengo la leña, usted tiene el fuego, allá está el altar y el cordero. El texto no dice cuál fue la reacción de Abraham respecto a sus emociones, porque puede ser que muy bien el hombre de fe le responde, le dice: tranquilo, mijo, que Dios se va a proveer de un cordero. Pero sabían ellos en ese momento que el cordero era ¿quién? ¿Quién era el cordero? Isaac. Yo creo que Abraham, seguro en el temor de saber lo que iba a hacer, no fue capaz de decirle: mijito, es que el cordero es usted, sino que le dijo: tranquilo, mijito, que Dios se va a proveer de un cordero. Le evadió la pregunta y se fueron caminando. Y es aquí donde entramos al versículo 9. Dice: y cuando llegaron al lugar que Dios había dicho, edificó allí Abraham un altar. Presta atención, que es que leemos el texto muchas veces por encima y no prestamos atención a los detalles. Y compuso la leña. ¿Y qué hizo? ¿Y qué hizo? Y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Ahora yo quiero que usted se fije no en Abraham, sino en Isaac.
Sabemos que era un muchacho lo suficientemente grande y fuerte para cargar leña. Sabemos que era un niño, que estaba joven. ¿Usted ha tratado de amarrar alguna vez o de tenerle fuerza a un muchacho que no quiere estar con usted? Él intenta e intenta, pero busca la manera de volársele. Es más, le pongo este ejemplo. Imagínese usted que Isaac, sabiendo lo que le venía, arranca a correr. ¿Cuántos años tenía Abraham? Si asumimos que el niño tenía 10 años, Abraham tenía más o menos 110 años. Imagínense en un monte a Abraham con 110 años correteando a Isaac. ¿Lo alcanza a coger? Nunca. Donde Isaac se hubiera querido escapar, él se escapa. A la hora de amarrarlo, Abraham, por muy fuerte que haya sido, un muchacho de 9, 10 años, asumiendo que esa haya sido su edad, no es fácil sostener un señor de 110 años a Isaac. Isaac, según lo que nos da a entender el texto, Isaac se sometió a la voluntad de su padre. Isaac sabía que la voluntad de su padre era ser sacrificado y seguro lo pensó de alguna manera, pero no le hizo fuerza, porque donde él hubiera querido escaparse, él se vuela. Y no solamente eso, sino que su padre lo ata y lo coloca encima de la leña. Aquí podemos ver una figura de Jesucristo. Hay un paralelo muy grande dentro de la actitud de Isaac y la actitud de Jesucristo a la hora del sacrificio. Cristo sabía lo que le esperaba. Él tenía en cuenta que tenía que morir una muerte cruel. Él sabía que desde que llegó a esta tierra, él iba a morir. Sin embargo, estando en el huerto del Getsemaní, él se arrodilla y le ora al Padre. Y es tanta su agonía que dice que caían gotas de sangre de su frente. Y él le dice al Padre, ¿cómo le dice? Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero, ¿qué dice? Pero que no sea mi voluntad, sino que sea ¿qué? Y sabiendo eso, fue y se entregó. Jesús tuvo oportunidad de escaparse. A él le preguntaron, el Poncio Pilato le decía, oiga, usted puede decir que no es porque no hay. Usted solo diga que usted no es el Hijo de Dios y ya usted queda libre. Y él se queda callado, porque él sabía que su destino era la muerte. Él sabía que para cumplir su propósito era necesario colocar su vida en sacrificio. De la misma manera que Isaac entregó su vida, tuvo la mansedumbre, fue tan manso como Cristo a la hora de aceptar el sacrificio. Y es aquí donde encontramos otro paralelo importante, y quiero que usted siga leyendo conmigo, versículo 10. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová dio voces desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. ¿Por qué? Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y he aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar. ¿Cómo lo llamó? ¿Cómo lo llamó? Por tanto se dice hoy, el monte de Jehová será provisto. Y hasta ahí siempre paramos la lectura, pero mire lo que sigue diciendo. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado, ¿qué? Tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia
como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, por cuanto obedeciste mi voz. ¿Cuál es el segundo paralelo? Mire el texto que utiliza el ángel, no una vez, sino dos veces. Le dice a Abraham: por cuanto no me rehusaste tu hijo. ¿Qué le dijo el ángel a Abraham? Por cuanto no rehusaste tu hijo. Vaya conmigo al libro de Romanos. Romanos capítulo 8. No cierre la Biblia en Génesis, téngala con un dedito, con un separador ahí, que ya vamos a volver ahí. Romanos capítulo 8, versículo 31. Cuando lo tenga me regala un amén. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, parece que no hubieran desayunado. Si Dios es por nosotros, mire lo que dice el 32. El que no escatimó ni a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? ¿Notan una similitud en el lenguaje? Aquí Pablo se está refiriendo a Dios, diciendo que Dios no escatimó su propio hijo por nosotros. Y Abraham, Dios le dijo a Abraham que Abraham no escatimó, no le rehusó su propio hijo a Dios. Y es aquí donde quiero que usted entienda la enseñanza central de este texto. Toda bendición tiene sus demandas. Toda bendición tiene sus responsabilidades. Estamos en un mundo en el cual queremos los beneficios, pero no queremos aceptar las responsabilidades que eso lleva. Se lo voy a colocar en un ejemplo. Usted es una familia normal, nadie lo conoce, usted está en su barrio y usted tiene una discusión como las que usted siempre tiene con su esposo. Ella sale: es que usted no lavó los platos. Es que usted no me hizo esto. Es que usted no hizo lo otro. Claro, como se la pasa chateando Bueno, eso es otra pelea, pero bueno. Si usted es un total desconocido, pasa un vecino, mira y sigue derecho, no pasa nada. Pero si usted es el gobernador o el alcalde o la alcaldesa o gobernadora del Valle del Cauca o de Cali, ¿qué pasaría si lo ven a usted en esa clase de peleas con su cónyuge? Muy seguramente le voy a contar lo que pasa. Al ver que el alcalde está peleando de esa manera, alguien le da por sacar un celular y grabar la pelea. Y usted en cuestión de 15 minutos va a estar rodando por todo Facebook. A lo mejor nadie lo conocía, pero después de eso alguien lo va a conocer, porque no eres un cualquiera, sino que eres el alcalde peleando con su mujer en público. Ya cuando sube el nivel de privilegios, también sube el nivel de responsabilidad. Pero todos tenemos esta idea mágica, que es que queremos el trabajo que me van a pagar los 15 o los 20 millones de pesos al mes, y yo llego a la oficina a la hora que quiero, me siento en mi oficina como siempre, con las patas para arriba, y como dicen por ahí, aquí estoy relajado, y que me paguen los 20 millones. Hoy estoy cansado, me voy a trabajar temprano. Me voy para la casa temprano. Ese es el trabajo de sueño de todo el mundo. Que le paguen mucho sin hacer. Si ve cómo saben. La gran realidad es que usted nunca va a encontrar un trabajo donde te paguen mucho y no hagas nada. Porque para una empresa, para que usted sea productivo en una empresa, usted debe generar su salario y más para hacer ganancia para su jefe. Si usted no le genera los ingresos a su jefe, ¿cuántos empresarios hay aquí? Levanten la mano. Los que tienen alguna empresa, levanten la mano. Si su empleado no le genera el sueldo, ¿qué pasa? ¿Qué hay que hacer? Sacarlo. Porque ahora me toca sacar de mi parte para pagar un salario. ¿Y eso es justo? No, si se quedan calladitos, pues está bien.
Queremos todos los beneficios, pero no queremos ¿qué? Diga conmigo, todo gran beneficio requiere una gran responsabilidad. De la misma manera, toda bendición grande tiene altas demandas. La bendición que Dios se había colocado sobre Abraham era una bendición, una cosa esplendorosa. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré, y por medio de ti serán benditas todas las familias de la tierra. Sobre la simiente de Abraham vendría el Salvador de este mundo, Jesucristo. No era cualquier responsabilidad la que estaba asumiendo Abraham. Parece muy buena la bendición, y si Dios declarara la bendición sobre la iglesia, ¿cuántos dirían amén sobre esa bendición? Ay, se quedaron callados, que ya saben para dónde voy. Eso es una bendición grande, una bendición gigantesca. Algo que lo que Dios le prometió a Abraham era algo espectacular, algo de película. Pero para poder llenar ese rol, para poder ocupar ese puesto, Abraham tenía que demostrarle algo a Dios. Por eso el texto empieza diciendo que Dios probó el corazón de Abraham. Dios quería saber si Abraham era la persona idónea para llegar a cumplir esa labor a la cual Dios lo había llamado a hacer. ¿Y cuál era esa prueba? Para un hombre llevar esa responsabilidad tan grande, Dios tenía que asegurarse que él tenía su mirada fijada en Dios y no en nada más. Entonces Dios mira que lo que más ama a Abraham es su hijo. Y Dios dice, vamos a probar si me ama más a mí o a Isaac. Donde Abraham le diga a Dios, Dios, pero es que te puedo regalar 1000 vacas en vez de Isaac. Dios se da cuenta que Abraham amaba más a Isaac que lo que amaba a Dios. Muy parecido como cuando ustedes mujeres se le paran de frente a sus esposos, a sus cónyuges y les dicen, oiga, o su mamá. Entonces, si él escoge irse con la mamá, ¿qué te quiere decir? Que amaba más a la mamá que a la esposa. Y si él se queda con usted, ¿qué le está diciendo? Que te ama más a ti. Son esas difíciles decisiones que Abraham tenía que hacer. Pero mire que Abraham nunca dudó. Abraham nunca dudó. Dice que apenas recibió la instrucción, se levantó de mañana y se fue a cumplir el mandamiento que Dios le había mandado hacer. Él le demostró a Dios que él tenía lo suficiente. Es más, si vemos un paralelo, Juan 3:16 dice, porque de tal manera que ha dado ¿qué? A su Hijo unigénito. Dios no escatimó a su Hijo unigénito por nosotros. Abraham no escatimó a su único hijo por Dios. Entonces Dios encontró en Abraham una persona con un carácter como el que Dios quería. Alguien que estaba dispuesto a dar el todo por el todo. Muy parecido a la conversación que yo tuve con el pastor Jacob hace unos meses. Lo tuvimos aquí predicando y después de eso lo invitamos a almorzar. Y en el almuerzo nos sentamos y empezamos a hablar sobre todas las cosas que suceden en el Medio Oriente. Y me contaba que había visto en las noticias cómo habían cogido a 20 cristianos en toda una playa y los habían degollado. Su crimen, ser cristianos. Yo le comenté que había escuchado una noticia donde justo en esos países donde él va a ir, llegaron unos militares a una iglesia y les dijeron a todos salgan a correr, vamos al parque porque los van a secuestrar, ya vienen los guerrilleros y los van a secuestrar. ¿Qué hizo la gente? Salió corriendo al parque porque los iban a secuestrar. Y los mismos que le dijeron eso, se quitaron el disfraz de militares y dijeron, nosotros somos los guerrilleros y los vamos a matar a ustedes hoy. Y abrieron fuego y mataron a más de 200 cristianos en la plaza pública. Su crimen, ser cristianos.
Y apenas le conté esa historia, el pastor Jacob, con fuego en sus ojos, me dijo: allá es donde me ha enviado el Señor. Por eso yo sé que al pastor le va a ir bien, porque él ha decidido, él tiene un carácter donde no ha escatimado ni siquiera su propia vida por cumplir el propósito de Dios en él. Amén. Dele un aplauso al Señor por eso. La situación está, mis hermanos, que a cada uno de nosotros hay cosas que Dios nos ha estado pidiendo de nuestra vida. Y esto no es solamente un asunto de finanzas. Esto no es solamente un asunto de dar una ofrenda y ya, no. Esto va más allá. Todos sabemos que tenemos algunas relaciones en nuestra vida que son nocivas. Que hay personas con las que sostenemos conversaciones que no debemos tener. Que hay personas que nos da miedo soltarlas porque si las suelto me quedo solo. Y Dios les dice en esta mañana: ahí está esa relación que tanto amas, que tanto aprecias. Colócala en el altar. Y usted dice: uy, te reprendo, Satanás. Señor te dice: o es esa relación o soy yo. Y casi siempre, ¿qué escogemos? Casi siempre le damos la espalda a Dios. Muchas veces es un trabajo que nos quita el tiempo para poder tener esa relación con Dios, un trabajo que nos obstaculiza poder lograr el propósito de Dios en mi vida. Y Dios nos dice: o el trabajo o yo. ¿Y qué escogemos nosotros casi siempre? ¿Por qué? Señor, y la provisión. De la misma manera que Isaac le dice a su papá: papá, y el cordero. El Señor te dice en este día: Jehová proveerá. Jehová proveerá. Y cuando pasó la prueba, ¿qué hizo Dios? Dios proveyó. No podemos tener miedo a colocar en el altar lo que Dios nos pide. Porque a la medida de lo que Dios nos pide que coloquemos en el altar, es la medida de lo que Él tiene preparado en su propósito para nosotros. Es la medida de la bendición que Dios tiene preparado para mí. Entonces yo debo tener por claro que si lo que Dios pide de mi vida, si lo que Dios demanda de ti me duele mucho, me cuesta mucho darlo, es porque lo que Él tiene preparado para ti es mucho más grande y mucho más maravilloso que lo que Él te está pidiendo. Él solo quiere probar tu corazón para saber si realmente lo amas a Él por sobre todas las cosas. Por eso empezamos la lectura leyendo: y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas, porque Dios no puede tener el segundo lugar frente a nada o frente a nadie. Él debe ser el primero en la vida de todo creyente, porque usted, mi hermano, debe entender algo: que Dios es el único que debe ser el Dios en nuestra vida. Alguien colocaba una imagen en estos días, más esta mañana. Abrí mi celular y estaba ahí. Cuando colocas a Dios de primer lugar, nunca estarás de segundo lugar. Porque con Dios nunca se pierde, con Él siempre se gana. Con Dios tú siempre vas a ganar si lo colocas en primer lugar en tu vida. Así Él te pida algo que sea muy duro. Es más, Dios no te va a pedir a ti nada que no te cueste. Mire que lo que iba a hacer Abraham era un sacrificio. ¿Qué era lo que iba a hacer Abraham? Si usted hace algo y no le cuesta, ¿es un sacrificio? No. Sacrificio es cuando, vea, la sudo, cuando me cuesta, cuando me duele. Por eso yo sé que lo que Dios ha venido pidiendo sobre ti es algo que te va a doler. Es algo que te va a costar colocarlo en el altar. Pero Dios no te dejará solo. Él no te abandonará. Él siempre estará a tu lado. Así tengas temor: hoy que me voy a quedar solo, es que nadie me quiere. No tengas temor. Si Jehová tu Dios estará contigo, ¿quién estará contra ti? Dios estará contigo y te acompañará en todo el proceso. Él no te abandonará.
Él proveerá. Créele al Señor, créele al Señor. La gran pregunta, lo que usted debe hacerse hoy es: ¿qué está pidiendo Dios de mí? Y yo estoy seguro que para cada persona es algo diferente. Para muchos algunas veces es una vida pasada que todavía nos está ahí y no la queremos soltar. Para muchos pueden ser actos pecaminosos de su vida que definitivamente tenemos que colocar en el altar. Para otros puede ser su empresa. Tu empresa debe estar en el altar delante del Señor. Para otros puede que sea tu trabajo. Señor, ¿y cómo voy a traerle comida a mi familia? Dios proveerá. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti? ¿Qué es lo que Él te está diciendo? Entrégalo. ¿Qué es lo que Él te está demandando? No tengas miedo, no tengas temor. Porque mire el resultado de toda la historia paralela entre Dios y Abraham. Al final, Abraham se quedó sin hijo. Dios se quedó sin hijo. Al final, Isaac permaneció con vida. Y al final, y aún todavía hoy, Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Jesucristo está vivo. Que si es necesario, usted debe entender que lo que usted está colocando en el sacrificar, si ahí se muere y es necesario resucitarlo, Dios por su poder, Él lo puede hacer. Él lo hizo ayer, Él lo puede hacer hoy. Él es un Dios de imposibles. No hay nada imposible para mi Dios. Por eso yo no puedo tener temor a la hora de colocar las cosas en el altar. Por eso yo solamente debo ser obediente a lo que Él me pida. Esa fue la cadena de obediencia. Isaac fue obediente a su padre y su padre fue obediente a Dios. ¿Qué es lo que Dios está pidiendo de ti? Estoy seguro que Dios te ha hablado de muchas maneras. Estoy seguro que en el tiempo de oración Dios te ha revelado cuál es esa área de tu vida que debes colocar en el altar. Estoy seguro que han venido personas y te han dicho: esto lo debes colocar en el altar. Estoy seguro que Dios, por medio de su palabra, hoy mismo te ha revelado que hay cosas que deben estar en el altar. Es tiempo de ser obedientes. Es tiempo de someternos a Él. Es tiempo de ofrecerle eso a Dios. Porque si Dios lo pide, es para bien tuyo, no es para hacerte mal. Voy a invitarte a que te pongas sobre tus pies en esta mañana, ya en esta tarde. Yo quiero que usted preste atención a la narrativa, que en el orden que suceden las cosas es muy importante. Lo que sucede una vez Abraham decide sacrificar a su hijo y pasa la prueba, es que Dios le confirma el pacto a Abraham y le dice: de cierto te bendeciré y te multiplicaré. De cierto te bendeciré y te multiplicaré. Era lo mismo que Dios le había dicho antes, solo que antes lo hizo como promesa y esta vez lo hizo como confirmación. Dios había dicho: este es la clase de persona que estoy buscando. ¿Eres tú la clase de persona que Dios busca? ¿Eres tú la clase de persona que está dispuesto a dar todo, aún lo que más amas, en el altar por Dios? ¿Tienes tú el carácter de Jesucristo, que estarías dispuesto a dar tu propia vida con tal de cumplir el propósito de Dios? Si quieres recibir las bendiciones de Dios, ciertamente necesitas esa clase de carácter. Carácter en el cual no escatimo nada para Dios, en el cual no hay nada que Él me pida que yo le voy a decir que no.
el cual así tenga que colocar mi propia vida, yo esté dispuesto a hacerlo si así Dios me lo pide. ¿Qué estás dispuesto a hacer por tu Dios? Y es ahí donde Dios mira en qué lugar tengo a Dios. Porque si tengo cosas que le niego a Dios, esas cosas son más importantes que Dios. Y en la vida de todo hijo de Dios no puede haber nada ni nadie más importante que Jehová nuestro Dios, porque Él es uno y le amaremos a Él con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas y con toda nuestra mente.